Algunos me escriben y me dicen que yo pongo títulos y luego no hablo de ellos, sino hablo de alguna otra cosa. Pues entonces, ¿cuál es el craso error de la doctrina adventista en Apocalipsis 14, 6 al 7? Que al ángel de Apocalipsis 14, 6 al 7 le quitan el evangelio eterno y le ponen la ley. Al evangelio eterno le quitan la cruz y le ponen el sábado. La hora de su juicio la convierten en el 22 de octubre 1844. Y que todos aquellos que no estén guardando los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús, es decir, estén guardando el sábado, se perderán, recibirán la marca de la bestia. Y la última parte de ese craso error es que alegan que ese versículo de la Biblia fue escrito específicamente para señalar a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia remanente de los últimos días, tal cual es la osadía de la doctrina adventista en Apocalipsis 14, 6 al 7. Ahora, que no quede duda alguna de lo que en este video ahora voy a desarrollar y voy a fundamentar y voy a comprobar, según el texto bíblico, de lo que he dicho es ese craso error de la doctrina adventista en Apocalipsis 14, 6 al 7. Bien, mis queridos amigos, ahí va, pues querían un resumen al principio que no dé vueltas, ahí está. Es que, mis queridos hermanos, yo fui adventista del séptimo día por muchos años, soy hijo de pastor, mi padre ya falleció. Él descansa en paz, igual que mi madre. Yo soy de cuna adventista. Y me sé la doctrina adventista de arriba para abajo. Yo mismo la prediqué porque seguí en las huellas de mi padre. Y llegué a ser pastor adventista. Y lo hice tan bien que me hicieron profesor de teología. Y luego administrador, líder de campo, director de campo, como secretario de la Asociación del Sureste de California, en aquel entonces una de las asociaciones de mayor membresía y entrada de diezmos mundialmente. Fui evangelista, director de jóvenes, díganlo. Como el apóstol Pablo, yo digo, de lo que me ofreció al judaísmo, yo lo tuve todo. Y gracias a Dios el Señor me llamó fuera de esos crasos errores. Y el error más grande, creo yo, entre muchos de los que hay, el más grande es este que hay en Apocalipsis 14, 6 al 7. No sé si algunos de ustedes se recuerdan de aquellos días, yo no sé cómo es ahora, yo creo que todavía los hay, los álbumes escolares, esos álbumes, esos libros que se entregaban a los alumnos. Al principio eran gratuitos, luego costaban, uno tenía que comprarlo como alumno, los padres se lo compraban a uno.
y era una compilación de fotos de todo el año escolar. Allí estaba cada una de las clases, allí estaban los paseos, esas fotos espontáneas que se tomaban en los pasillos, los muchachos tomando agua, riéndose, las fotos de grupo. Y claro, cuando uno veía esos álbumes y los repasaba con sus amigos, el tema era ¿dónde estoy yo? Y entonces uno hojeaba el álbum. ¡Ay, mira, ahí estoy yo! Aunque fuera una carita por allí en la fila de atrás, toda oscura que casi no se veía. ¡Ahí estoy yo! Y luego otra foto, tal vez ahí está más clara. ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! Siempre buscando dónde estoy yo. Permítanme decirles que la doctrina adventista es lo que hace en la Escritura. Ellos buscan una foto de ellos, de la doctrina de ellos, de lo que ellos dicen son sus distintivos que se encuentran, según ellos, en la Escritura, que los retratan a ellos como la verdadera iglesia, la iglesia remanente. Entonces uno hojea las Escrituras y uno lo que hace al estudiar la doctrina adventista es a ver dónde estoy yo como iglesia, dónde está la iglesia remanente pintada en cada uno de los capítulos, si fuera posible. Entonces ellos buscan, la doctrina adventista busca lugares donde puede recortar la verdad del texto que hay allí, el verdadero contenido del texto que hay allí, y luego colocan una foto de la iglesia adventista, por así decirlo, en ese lugar del texto bíblico, y luego dicen, se fijan, allí está la iglesia remanente. Ahí estamos pintados nosotros. No, es que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía, y entonces nos señala a nosotros, y aquí está en Daniel 8, 14, en Apocalipsis 14, 6 y 7. Por todos lados han colocado, han estampado, han recortado el verdadero contenido del mensaje de las Escrituras y han pegado Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la verdad es que cuando uno hojea las páginas de la Biblia, el único retrato que hay allí es el retrato de Cristo, y Cristo crucificado para el perdón de nuestros pecados. Ese es el único retrato. Eso es lo único que buscamos. Si Cristo mismo dijo en Lucas 24, 44 al 47, dijo: las Escrituras son las que hablan de mi vida, de mi muerte y mi resurrección para remisión, para perdón de pecados. Buscarse a sí mismo como iglesia en las páginas de la Escritura no solo es un craso error, es un enorme pecado, es idolatría. Es idolatrarse a sí mismo como iglesia. Y ya escucho los mensajes. Por favor, si usted me va a poner un comentario aquí en este video, tenga la cortesía, la bondad, la honradez de ver todo el video primero, y luego que usted haya mirado el video, comente. No se invente. Esa es una calumnia. Ponerme un comentario y luego ponerme ahí textos y argumentos bíblicos, etcétera, o argumentos no son bíblicos, son adventistas con matiz bíblico, con palabras bíblicas.
Eso es calumnia, eso es quebranto del mandamiento, eso es dar falso testimonio. El mandamiento dice, no darás falso testimonio. Así que si usted va a comentar, mire primero todo el video y responda con argumentos. No responda con inventos. Sea como los bereanos que escudriñaron las cosas para ver si eran así, si estaban de acuerdo al Evangelio. Entonces, nosotros no podemos darnos el gusto de buscarnos en las Escrituras. Ay, porque el presidente de la Asociación General y todos los líderes se ponen a predicar y hablar con tanta jactancia, tanta osadía, que el Señor ha mostrado en Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles, ha mostrado según su misericordia, ha señalado al verdadero pueblo de Dios de los últimos días, la iglesia remanente, etcétera, etcétera. Jactancia. Porque cuando uno mira el texto bíblico, el verdadero significado de lo que dice el texto, uno no encuentra nada de lo que dice la Iglesia Adventista con respecto a Apocalipsis 14, 6 al 7. Ya algunos de ustedes escucharon mi video sobre la antesala de Apocalipsis 14, 6 al 12. La antesala está allí en Apocalipsis 14, 1 al 5. Y a algunos les pegó muy duro que cuando Juan el Revelador escribe, dice, luego miré y apareció el Cordero. Es que Juan siempre tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su mente, en sus labios. Juan, cuando mira el futuro, él no ve a la ley, él no ve al sábado, él no ve a la iglesia remanente, él no ve un juicio investigador, él no ve un octubre 22, 1844, él no ve una iglesia adventista del séptimo día. De hecho, él no ve ninguna iglesia con un nombre. Él ve estas 144,000 personas que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Así que aquí vemos lo que yo venía diciendo anteriormente, que el único retrato que el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos en la Escritura es el retrato del Cordero, y aquí el Cordero es en pie, es el Cordero resucitado, el Cordero que ya ha vertido su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Eso también les choca a algunos, que la sangre de Cristo ha sido eficaz para el perdón de toda la humanidad. Ya enseguida algunos quieren ponerse a escribirme comentarios, y como les dije, no escriba comentario a menos que haya visto todo el video. De otra manera usted se hace un mentiroso. Cuando usted está comentando sobre el video, usted se hace pasar como si hubiera visto todo el video, hubiera visto toda la presentación y escuchado los argumentos. Entonces usted se hace pasar por mentiroso
siendo tal vez una persona que dice que guarda los mandamientos de Dios, y yo, aquí hay algunas personas que suenan más adventistas que el mismo Jaime White, y me dicen, no, que es que yo no soy adventista. Bueno, sea usted lo que sea, pero tenga la bondad y el respeto de comentar si ve todo el video. Entonces aparece el Cordero, no aparece nada más, y el Cordero resucitado. Y ya nosotros hemos visto en otras partes del Nuevo Testamento que la resurrección de Cristo era una frase sinónima para los primeros cristianos con decir que he sido justificado por la vida de Cristo, he sido justificado por su sangre, he sido justificado por su vida recta, pura. Así que aquí está en la antesala de Apocalipsis 14, 6 y 7, esta es el Cordero es el que aparece, el Cordero resucitado, el Cordero que ya ha vertido su sangre y está sobre el monte Sión, el monte del triunfo, el monte del Rey, en compañía de 144,000. ¡Ay, cómo le gusta a los adventistas nuevamente ver su retrato en esos 144,000! Porque ya me escribieron en un video que yo puse de que quiénes son los 144,000. Ahí me pusieron son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La iglesia remanente. Ah, bueno, me ponga su retrato allí. Pero este es un cuadro perfecto, es un cuadrado perfecto de aquellos que han sido justificados, perdonados por el Cordero y por el Padre. Tienen ese nombre. El nombre del Cordero nosotros lo sabemos, que es Jesús de Nazaret. El nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? Pero los 144,000 lo tienen escrito. Y esa es la antesala. Aquí no habla del sábado, aquí no habla de mandamientos, aquí no habla de iglesia remanente, de iglesia verdadera. Quítense esa mentalidad de encima, de que son un pueblo especial y que los demás son Babilonia. No. Todos los que hemos confesado fe en Cristo somos su especial tesoro. Y luego nosotros vimos aquí en la misma antesala este estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. Es decir, ahora se escucha multiplicadamente ese estruendo, esos truenos que se escucharon en el monte Sinaí cuando se dio la ley, ahora se escuchan multiplicadamente cuando aparece el Cordero, porque el Cordero es la respuesta de Dios a la ley. La ley dice, obedézcanme, y Cristo aparece y dice, aquí estoy. Y hasta derramó su sangre, porque se hizo quebrantador de la ley por nosotros. De otro modo, ¿cómo y por qué hubiera muerto? Él tomó nuestros pecados sobre su propio cuerpo para hacerse transgresor de la ley. Así que la ley demanda y Cristo dice, aquí estoy. La ley pide una vida perfecta de todo ser humano desde la cuna hasta la muerte, y Cristo dice, ahí está mi vida y te la regalo por mi gracia infinita, y tú la aceptas por la fe. Cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ya no es el himno de Moisés, ahora este es el himno de los redimidos, el himno del Cordero. Ya vimos que esta palabra en el griego himno es la palabra odé,
lo que en español es una oda, pero en aquel entonces del tiempo antiguo de los griegos, ese tipo de himno no era un salmo, no era una pieza musical poética, sino que era un himno que salía del corazón en el momento, era una improvisación, como esos cantares que ustedes escuchan en algunas culturas. Hay ciertas canciones en que se ponen 2 o 3 cantantes ahí con sus guitarras y van siguiendo un ritmo, y es una improvisación de versos, de coplas. Es ese tipo de himno que hay acá, y es interesante porque los 144,000 sale de ellos un himno que es una improvisación del momento, y es igual en todo corazón. Con razón que los discípulos decían: ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba con nosotros en el camino? Así que lo que hay aquí en la antesala es maravilloso, en la antesala de Apocalipsis 14. Y nadie podía aprender ese himno sino los que habían sido redimidos de la tierra. ¿Y redimidos con qué? Con la sangre del Cordero. Luego también vimos un video en los que hablé de estos, quiénes son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, y hicimos todo un listado de las posibles personas a las que se pudiera referir, y vimos que esta frase es una metáfora para la pureza del amor de Cristo, con el cual somos revestidos. La única manera que nosotros podemos ser puros en todo aspecto es si somos revestidos y cubiertos con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, muchos nos calumnian diciendo: ah, sí, Camacho está predicando la gracia barata que hay, ya no hay ley, que puede hacer lo que se les da la gana, y eso, al decir eso ya delatan lo que hay en su propia mente. Es decir, si no hubiera ley, ellos andarían descontrolados haciendo todo tipo de pecado y maldad. Entonces eso lo proyectan hacia nosotros. Pero aquí se muestra este retrato del Cordero siendo seguido por aquellos a quienes Él ha justificado, es decir, los perdonados, los justificados, están tan agradecidos que los siguen por donde quiera que va. Han sido redimidos, nuevamente fueron redimidos por su sangre. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Nuevamente allí habla de la justicia de Cristo, en quien no se halló mentira en su boca. Así que esta es la antesala. Uno no esperaría encontrar un mensaje diferente a lo que ya se ha hablado. Pero cuando uno va al mensaje de estos 3 ángeles en cualquier escrito adventista del séptimo día, enseguida se ponen a hablar de la iglesia remanente, de 1844, del sábado, de la ley. Y por eso dije que cambian. Qué pena con ustedes, mis queridos hermanos. El problema es que cambian. Cambian el evangelio eterno por las tablas de piedra. Cambian la cruz de Cristo por el sábado. Cambian la hora de su juicio por un tal invento de juicio investigador.
cambian la libre salvación que hay en Cristo mediante su sangre, confesando su nombre para salvación. La cambian por la observancia de la ley y la observancia del sábado. Escrito, dicen algunos, por el dedo de Dios. Y yo le digo, ¿y entonces acaso de ese cuerpo de Cristo, o acaso Cristo no es Dios? Con el cuerpo de Cristo, ¿acaso Él no escribió el perdón de tus pecados con cada gota de sangre que fue vertida de su cuerpo allí en el Calvario? De tal modo que nosotros no podemos cambiar el mensaje de la antesala en Apocalipsis 14, 1 al 5, y cambiarle con otro mensaje que se encuentre aquí en estos 3 ángeles. Seguidamente, mis queridos amigos y hermanos, voy a exponer el verdadero significado del mensaje angelical del primer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, del cual dependen los otros mensajes del segundo y el tercer ángel hasta Apocalipsis 14, versículo 12. Fíjense que yo uso muy discretamente la palabra verdadero. Y digo verdadero no porque a mí se me ha mostrado que es el verdadero, porque yo tuve una visión que es el verdadero, porque se me mostró que es el verdadero, sino porque al estudiar el texto bíblico, esto es lo que surge. Por eso digo yo y expongo y declaro que el mensaje de este primer ángel, según lo interpreta la secta adventista del séptimo día, es un craso error de las Escrituras. Y vamos a ver por qué. Y por favor, yo sé que en este momento ya muchos se van a espantar y van a rasgar sus vestiduras y van a echar polvo y van a comenzar a escribirme mensajes que yo soy un resentido, que soy una apóstata y cuántas cosas que me llaman acá cuando yo hablo tan claramente. Pero fíjense, si a mí no me hubieran hablado claramente, yo no hubiera entendido las cosas. A veces es importante hablar claramente. El amor habla con claridad. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, les hablamos con claridad. Y es así como es necesario exponer y destapar estos errores. Ahora, directamente al texto, para los que han quedado prestando atención. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por el momento vamos a llegar hasta allí. Voy a mencionar algo que cuando los adventistas interpretan este texto no mencionan, porque aquí el apóstol ve a otro ángel volar por en medio del cielo. Quiere decir que ha visto a otros anteriormente. Y cuando uno se regresa por Apocalipsis buscando ese otro ángel, llega uno a Apocalipsis capítulo 8. Y si me pueden acompañar aquí a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, es donde nosotros llegamos a ver un mensajero en el cielo
que pasa anteriormente a estos tres ángeles, y es muy interesante lo que nosotros encontramos acá. ¿Por qué? Porque el texto griego, según los manuscritos más antiguos, y como ustedes seguramente ya lo saben, la Biblia ha sido traducida al español, al inglés, al francés, a todos los idiomas modernos, usando un conjunto de diferentes manuscritos que se hallaron, muchos de ellos, la mayoría, los más antiguos, se hallaron en los rollos del Mar Muerto, que se encontraron por allí en 1940 y pico. Anteriormente no habían estos manuscritos. Habían manuscritos más recientes, de siglos más recientes, que habían sido encontrados en iglesias, en museos, etc. Pero los manuscritos más antiguos arrojan luz, y por eso es que los pioneros adventistas cometieron tantos errores de interpretación, porque ellos estaban usando o la Reina Valera, bueno, no, nadie usó la Reina Valera, sino la versión King James. La versión en inglés fue la que usó William Miller, la que usó Hiram Edson, Crozier, Elena Harmon, Elena White, cuando se casó Jaime White, etc. Ellos estaban usando la King James Version, que está basada en documentos del griego que no tienen la antigüedad de otros documentos. Y cuanto más antiguo el documento, más tiende a ser veraz, porque está más cerca a los originales. Entonces, el versículo 13 de Apocalipsis 8 dice: vi volar a un águila en medio del cielo. ¿Qué? Si un águila. Esa es la traducción usando los manuscritos más antiguos. Tardíamente se encuentran otros manuscritos que traducen ángel. Por ejemplo, aquí en esta otra versión de la Biblia del Jubileo, que es una Biblia así compuesta, mayormente por eruditos de la Iglesia Católica. Ellos dicen y traducen que vi volar por medio del cielo un ángel volar por en medio del cielo. Pero las versiones más antiguas no tienen ángel, sino tienen águila. Y esto es muy interesante porque el águila, al volar, puede ver largas distancias. Y aquí, como se está hablando del pasado, del presente y del futuro, se menciona a este mensajero angelical como si fuera un águila que puede ver todo el panorama profético desde el remoto pasado hasta lo infinito. Y este águila, que es realmente, como posteriormente fue traducido, un ángel, seguramente algún copista, para aclarar, cambió la palabra águila a ángel, a mensajero. Conmigo está bien, para que se entienda mejor. Pero ¿qué es lo que hace, lo que grita esta águila? Porque dice que decía a gran voz, y la voz del águila es muy penetrante. Es inconfundible cuando vuela por los aires. Y la voz del águila es muy curioso, ¿no? Que hasta en español estos ayes tienen cierto parecido
al grito del águila. Comparen ustedes, vayan al internet, busquen a ver cuál es el grito, el sonido que hace el águila. ¡Ay! 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 Son ayes. Son ayes. 3 ayes. 3 duelos. 3 grandes lamentos de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Y por eso nosotros nos podemos dar cuenta que Apocalipsis 8:13 está relacionado a los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6. Y esto coloca todo en contexto, coloca Apocalipsis 14 en un contexto, porque son ayes, son lamentos, hay que entenderlos de esa manera. Y vamos a ver por qué son lamentos. Yo creo que esto no lo habían escuchado anteriormente cuando habían escuchado alguna predicación de estos 3 ángeles, especialmente del mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El entendido es que este evangelio eterno, estas buenísimas nuevas, cuando se entienden en su contexto, vienen siendo un lamento, un ay, para un clamor doloroso, para muchos. Aquí será para los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué será que el evangelio eterno tiene ayes para los moradores de la tierra? Porque los moradores de la tierra han desechado, han descartado, se han inventado otro evangelio que no es el evangelio eterno. Han tratado de modernizar el evangelio. Lo han tratado de colocar en un contexto en el cual los predicadores de este nuevo evangelio, de este otro evangelio modernizado, sea un autorretrato de los predicadores, de los que lo anuncian. Y por eso venía yo diciendo anteriormente que es un craso error de la interpretación adventista de este primer ángel, que busca hacer un hueco en la escritura, cortar el manuscrito y colocar allí un retrato, un autorretrato de la iglesia adventista. Y es así, porque hasta en el logo de la iglesia adventista se encuentran estos 3 ángeles, como para decir, esos 3 ángeles son un retrato nuestro. Pero ¿cómo va a ser que es el evangelio eterno? Y por eso decía yo de esta águila de Apocalipsis 8, que puede ver desde la eternidad hasta la eternidad. Esta águila que va volando y puede ver los más mínimos detalles allá abajo donde mira, como también los detalles a la distancia. Tiene el águila en sí como ave, tiene una vista muy, muy por encima de lo que es la vista del ser humano. De tal modo que es el evangelio eterno.
fíjense ustedes que para los adventistas del séptimo día, el Evangelio eterno no comenzó sino hasta el 22 de octubre de 1844, cuando ellos esperaban la segunda venida de Jesús y por un error en la interpretación profética de Guillermo Miller, Jesús no vino ese día. Bueno, Jesús no vino no porque Miller cometió un error, sino porque no iba a venir según una fecha inventada por el hombre. Entonces, para salvar cara, los pioneros, para justificar su existencia, se inventaron este tema de que ellos habían estado equivocados no en la fecha, sino en el suceso del 22 de octubre, y dijeron ellos, bueno, lo dijo un tal Crozier años después, que él vio pasando por un campo agrícola. Después alguien le puso que fue un maizal. Harry Anderson en un dibujo dibujó un maizal. Siempre se están inventando cosas. Así que este no es el Evangelio eterno. De hecho, no es sino hasta el 15 de abril de 1912, 3 años antes de su muerte, cuando Elena White por primera vez acuña el mensaje adventista a Apocalipsis 14:6. En un escrito, el 15 de abril de 1912, ella dice que el mensaje adventista es este Evangelio eterno. Entonces, ¿qué? La iglesia cristiana estuvo en las nubes, estuvo en la oscuridad todo este tiempo hasta que en 1912 a Elena White se le ocurrió que poner el retrato de la iglesia adventista y, por así decirlo, su propio retrato aquí en Apocalipsis 14:6. Para mí es un craso error, es un profundo engaño, por lo cual yo le agradezco al Señor haberme sacado de allí. Y como decía el apóstol Pablo, no es que ahora sea perfecto, lejos de mí reclamar tal cosa, solamente justificado en la sangre de Cristo, declarado justo en su sangre, no en la mía. De tal modo que este no es el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? No lo quiero citar yo, lo quiero leer de las propias Escrituras. Primera de Corintios 15. Aquí está, es tan sencillo el Evangelio eterno. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y la osadía que tiene la doctrina adventista, es decir, los que la enseñan, los dirigentes, sus teólogos que saben mejor, pero enseñan esto. Aquí cuando dice el Evangelio que os he predicado, ellos colocan allí las 28 doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Como dije anteriormente, ellos buscan encontrar su retrato por todos lados en las Escrituras. Entonces van aquí a 1 Corintios 15 y leen el Evangelio y dicen, bueno, esas son las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista, pero están muy equivocados. Es otro craso error.
Porque el apóstol Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A Elena White el 15 de abril de 1912? ¿O al apóstol Pablo, que recibió directamente el evangelio de mano de Dios? Por eso digo yo que hay grandes contradicciones. Hay algunos que me escriben: no hay contradicción alguna entre Elena White y las Escrituras. Es una contradicción tras otra, porque lo que recibió el apóstol Pablo como evangelio no fue la doctrina adventista. Sorry, qué pena con ustedes. No fue las 28 doctrinas fundamentales. No fue la observancia del sábado. No fue la justificación por medio de la obediencia a la ley. No fue. Lo que él recibió es que Cristo murió por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Ese evangelio no lo predica, lo complica la iglesia adventista con que Cristo comenzó el gran día de la expiación y que subió al cielo, al lugar santo, y que bueno, finalmente el 22 de octubre se movieron los tronos y Jesús y el Padre entraron al lugar santísimo. Y lo que los adventistas no predican es la otra parte de lo que predica Elena White, que sucedió ese día 22 de octubre, porque ella enseña, y yo ya se los mencioné, que agravió a muchos adventistas que me escribieron totalmente ofendidos y me llamaron muchas cosas. Y ninguna de ellas fue elogiando mi inteligencia, que tampoco tiene mucho que elogiar. Pero hasta viejo me han llamado. Y muchas cosas peores. Viejo, no por mi edad, porque sí tengo la edad, pero viejo en el sentido despectivo que ellos dan, que he perdido la cabeza. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el evangelio? A ver, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste un sermón sobre Apocalipsis 14:6, en que el predicador dijo: ese evangelio eterno que tiene el primer ángel es que Cristo murió por nuestros pecados, y eso es conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, para decirte a ti y a mí que nuestros pecados quedaron sepultados en la tumba, en el cuerpo de Cristo, y que cuando Él resucitó, dejó nuestros pecados allí en la tumba y resucitó puro, santo, recto, como nuestra justicia ante el Padre, declarando que con su muerte se había pagado el precio por nuestros pecados. Y por lo tanto Él resucita santo y victorioso para declarar que a todo aquel que confiese su nombre y crea que Él ha resucitado de los muertos, ya se le ha acreditado la justicia de Cristo eternamente, inviolablemente. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio eterno, ese es el evangelio que lleva el ángel de Apocalipsis 14:6, y eso no ha cambiado. El adventismo quiere cambiar las Escrituras, y es por eso que el apóstol Pablo predica a los Gálatas, y como el águila que ve desde lo infinito de atrás hasta el futuro, presente, el presente y el futuro, él dice, y por esto son ayes, por esto el mensaje del primer ángel trae un ay, 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 trae un ay.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que cualquier añadidura, invento, asterisco al evangelio es alejarse de la gracia de Cristo. Solo el evangelio eterno está repleto y sobreabunda de la gracia de Cristo. Todo lo demás es un evangelio diferente, y por eso dice el apóstol Pablo, no que haya otro, no hay otro, no hay evangelio adventista, por favor. Quítense eso de la cabeza, es un velo que no pueden ver, ese velo se los ha puesto el que inventó este evangelio diferente. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso en otro video que estoy preparando próximamente. De tal modo que él dice no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y yo diría que ahí sí está pintada y retratada la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todas otras sectas. Son los que perturban y pervierten el evangelio de Cristo, porque ellos no conocen que el evangelio es pura gracia, misericordia, perdón de pecados. Y por eso continúa el apóstol Pablo diciendo, más si aún nosotros o un ángel del cielo. Ojo, porque Elena de White dice que un ángel del cielo fue enviado para conducirla. Pero ese ángel del cielo no la condujo a predicar este verdadero evangelio, sino otro evangelio, diferente. Una narración independiente, como he dicho yo en otros videos. Si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese evangelio que ha sido anunciado es el cual acabamos de leer nosotros en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio que Dios tiene para pecadores, no para aquellos que tienen una alta estima de sí mismo y dicen, bueno, nosotros podemos santificarnos y obedecer los mandamientos. Y con ponerse una Biblia bajo el brazo y un himnario, el folleto de la escuela sabática bajo el otro. Maldicen bajo su soplo a todos aquellos de nosotros que nos reunimos el primer día de la semana para alabar y glorificar el nombre del Señor. No, pero ellos no. Ellos tienen el verdadero evangelio. Allí cuando nosotros leímos en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, ¿qué leyeron ustedes ahí del sábado? ¿Qué leyeron ustedes ahí de guardar los mandamientos? No leyeron nada. Ahí no está la ley. La ley acusa, condena y nos hace ver el pecado. Por eso yo digo que la Iglesia Adventista ni siquiera predica bien la ley, porque la ley del mensaje adventista es una ley guardable, que la guardas solamente si tú vas a la iglesia los sábados. Pero no predican una ley que te requiere más y más obediencia, más y más santidad, hasta que te quebrante y tengas que correr a Cristo para que le digas a Cristo, yo no puedo con las demandas de la ley, y Cristo te diga, yo sí pude, y aquí está mi vida, que sobrepasó todas las demandas de la ley.
mi vida llena de justicia, pureza, amor, santidad. ¿La quieres? Y cuando nosotros decimos amén, así sea, el Señor nos regala su justicia. Sea anatema, es decir, sea cortado del pueblo, sea considerado nulo. Y él vuelve a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, anuncia diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces es por eso que este anuncio de los 3 ángeles son ayes, porque son ayes sobre aquellos que predican otro evangelio. Un evangelio remendado, un evangelio recortado, un evangelio al que le han pegado el retrato de alguna iglesia o el nombre de alguna secta. Es un aye, es un anatema, es declarado nulo, es declarado bajo condenación. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que aquí en Apocalipsis 14, nosotros tenemos que acudir a una clave de interpretación bíblica, que de paso es una clave de interpretación que aprendí en el seminario de Andrews, el seminario adventista. Cuando yo estudié allí de joven seminarista, preparándome para el pastorado adventista, que es muy interesante la enseñanza y la educación. Esto lo hago aquí como un paréntesis, puesto que yo tomé una clase, mi segundo año universitario en la Universidad de Atlantic Union College en Massachusetts, ya no existe, titulada Educación Cristiana. Y realmente era la educación, según Elena de White, porque tomamos como libro de texto ese librito, que es una compilación de diferentes cosas que ella dijo sobre la educación. Y allí ella enfatiza que más alto que el pensamiento humano es aquel que el creyente debe tratar de alcanzar, que uno se debe esforzar por educarse a lo máximo. Y bueno, uno toma estas cosas en serio, y por eso es que a mí me interesó el estudio, la exégesis bíblica. Pero ¿qué pasa? Cuando uno toma estas herramientas de estudio bíblico, de cómo interpretar el texto, que la Escritura interpreta a la Escritura, que uno no debe insertar en la Escritura pensamientos foráneos a la Escritura, sino que la Escritura se interpreta a sí misma. Y como les gusta a los adventistas tomar esa clave o esa norma de la Reforma protestante de Martín Lutero, que la Escritura se interpreta a sí misma. Y dice, nosotros somos de la Reforma porque creemos que la Escritura se interpreta a sí misma. Bueno, entonces uno toma estas herramientas de exégesis y las relaciona a las Escrituras y horror de horrores. Los resultados del estudio bíblico usando el texto griego, usando estas normas de exégesis, de hermenéutica, de
acudir al texto para que el texto le diga a uno lo que quiere decir. Cuando uno usa esas herramientas y las relaciona a la misma doctrina adventista, horror, porque el estudio bíblico no concuerda con lo que dice Elena de White. Ese ha sido el gran problema de la doctrina adventista, de los líderes adventistas en los más altos cargos, con el problema del juicio investigador, porque año tras año se ha reunido comité tras comité para estudiar esta doctrina, y vez tras vez los mejores eruditos adventistas dicen es que a la luz de la exégesis bíblica no se puede defender el juicio investigador, no se puede defender la interpretación de Daniel 8:14 según Elena de White reclama le fue mostrado en visión. No hay manera de coordinar estas cosas, entonces los comités se disuelven hasta que pasan 10, 15 años más y otra vez algún nuevo presidente de la Asociación General se le ocurre citar un nuevo comité que esta vez sí van a resolver el problema y nunca lo resuelven, porque no tiene solución. El estudio bíblico detallado, cuidadoso, del juicio investigador, y como ustedes van a ver en breve, no concuerda con la enseñanza de Elena White, lo que ella alega se le mostró en visión. Bueno, ya algunos apagaron, o si no, ya me están escribiendo, ay, aquí usted es un resentido de no sé qué, que no entiende, usted que tiene un doctorado, le falta entendimiento, y pues si les hace sentirse mejor insultarse, pues yo no les quito el derecho de sentirse mejor al insultarme, ¿no? Eso es algo muy interesante cuando una persona ofende a otra, que de paso cuando insultan y ofenden también están quebrando el mandamiento no matarás, porque el Señor Jesús dijo no llamarás a tu hermano fatuo, no lo llamarás necio, y bueno, ya yo llevo este rótulo varias veces que me han puesto. Pero fíjense, ahora al estudiar el mensaje del primer ángel, ese mensaje con el cual se identifica la iglesia adventista, que dicen ellos, no, es que el apóstol Juan se le fue mostrado cómo la iglesia adventista llegaría al fin de los días, se levantaría este pueblo remanente, y ahí estamos nosotros en Apocalipsis 12, 6 y 7, ahí está nuestro retrato. Recuerden lo que yo dije de los retratos, ¿no? Ahí les gusta verse a ellos allí, pero qué pena, mis hermanos, no hay un retrato allí de la iglesia adventista. Sorry, lo lamento. Por eso digo que este es un ayayay para los que han adoptado otro evangelio. El ángel de Apocalipsis 8 dijo que iban a venir 3 ángeles con ayes, y aquí está el primero, y el primer aye lo siente aquel adventista, líder, misionero, pastor, dirigente, laico, que dice, ahí está retratada mi iglesia, por eso mi iglesia, no me hablen mal de ella, porque es bíblica. Vamos a mostrar cómo no, bueno, para entender el mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, sin acudir a Elena de White, hay que acudir a la misma escritura que se interpreta a sí misma, usando esta clave, como usa el mismo autor
la misma palabra o frase en otros escritos. En otras palabras, Juan el revelador es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, y el mismo que escribió las epístolas pastorales de Juan. Entonces hay que preguntarle a Juan, ¿cómo entendía él estas frases, estas palabras que él usa en Apocalipsis 14? El mejor intérprete de Apocalipsis 14, 6 y 7 tiene que ser el mismo autor. Él ha usado estas palabras antes en su Evangelio y en las cartas. Ahora, vamos a preguntarle a Juan, Juan, ¿dónde usaste tú estas palabras? Temer a Dios. ¿Qué significa para ti el temor a Dios? ¿Y qué tal esta frase, dadle gloria a Dios? Palabras que se usan allí en el mensaje del primer ángel. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa para ti el juicio de Dios? Dinos, Juan. Cuando tú dices adora a aquel, ¿a quién te refieres? ¿Qué manera de adoración? ¿Qué significa para ti adorar a aquel? ¿Dónde hablas tú de la adoración? Para que podamos entender lo que nos dices aquí en Apocalipsis 14. Adorad a aquel, el creador del universo, que hizo la tierra, los cielos, la mar y las fuentes de las aguas, etc. No sé si lo estoy citando correctamente, pero entonces hay que preguntarle a Juan, ¿dónde usaste tú estas frases, estas palabras, para que, viendo el uso que le diste anteriormente, eso nos pueda ayudar a interpretar lo que nos dices en Apocalipsis 14, 6 y 7? Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, muy queridos hermanos, que cuando vamos a Juan, encontramos primeramente en su primera epístola, primera de Juan 4, que él usa todas estas palabras en conjunto. Usa la palabra temor y ata la palabra temor a la palabra amor. Habla de la palabra, usa la palabra juicio y junta la palabra juicio a temor y amor. Quiero comprobarle estas cosas para que luego nosotros tomemos estas palabras de Juan como clave para interpretar lo que él dice en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Volvemos ahora a primera de Juan 4, 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ya vimos que de esto se trata el Evangelio eterno. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene
para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. No para que tengamos miedo, no para que temblemos en el día del juicio, no para que dudemos en el día del juicio, sino para que tengamos confianza en el día del juicio. Y en breve vamos a ver cuál es ese día del juicio. Porque aquí en 1 de Juan 4 no hay ningún indicio de octubre 22, 1844. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Luego escuchen, por favor. En el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que cuando Apocalipsis 14 dice, temed a Dios, el ángel está diciendo en base al Evangelio eterno, ya que Cristo derramó su sangre por estas criaturas, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amen a Dios. Y ese amor echa fuera cualquier temor que ustedes tengan del día del juicio. El clamor del ángel es amén a Dios, porque su sacrificio es la razón para echar fuera todo temor de presentarnos ante el juicio. Su sangre derramada es toda la razón para presentarnos con confianza ante el día del juicio, y ese día no es el juicio investigador. De tal modo que todo el mensaje del Evangelio eterno está empapado, está encerrado, está abrigado por el amor de Dios que nos mostró en la cruz, porque esto también lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es decir, no tenga temor, mas tenga vida eterna. De tal modo que aquí ya nosotros podemos ver por qué razón nosotros nos podemos presentar ante Apocalipsis 14, 6 y 7 y decir, bueno, yo entiendo esto de temer a Dios ahora. Temer a Dios es echen fuera el temor, porque por la sangre de Cristo se ha echado fuera el pecado que los condena. Ya no hay razón para temer, a menos que ustedes estén confiados no en la sangre de Cristo, sino en su obediencia, sino en su observancia sabática, sino en su fidelidad a sus diezmos,
Si ustedes están confiando en estas cosas, entonces sí teman a Dios. Porque va a llegar la hora del juicio y todas esas obras se van a manifestar que son pura paja. Así que usando esa clave de que la Escritura interpreta a la Escritura, nosotros hemos ido a Juan y hemos sacado el significado de temer a Dios. Es amad a Dios, porque por medio de su sacrificio Él echa fuera cualquier temor, pues sus pecados han sido perdonados. Ahora, gracias mis hermanos por quedarse hasta ahora. Ustedes me honran escuchando esta exposición del Evangelio. Pero lo más importante es que estas palabras honran y glorifican no a los hombres, sino a Dios. Bueno, ya hemos visto cómo a la luz de las propias palabras de Juan se explica las palabras del ángel que gritan a gran voz: temed a Dios, amen a Dios, porque por medio de Cristo sus pecados han sido perdonados. La segunda parte es: dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto es muy importante, ¿no? Porque aquí vamos al meollo del retrato adventista, que ellos piensan que en especial esta parte, la hora de su juicio ha llegado, y el mensaje de adoración es el retrato de ellos en la Escritura. Y a mí me duele mucho decirles qué pena con ustedes, pero eso no es verdad. Aquí no habla de ustedes. Aquí no habla de la iglesia adventista. Dadle gloria. Ahora vamos a volver a Juan, y Juan mismo nos va a interpretar. No va a ser Elena de White los que nos va a interpretar, no va a ser la revista adventista, no va a ser el presidente de la Asociación General quien lo va a interpretar, va a ser la misma Escritura. Jesús estaba reunido con sus discípulos ya acercándose a la hora de su crucifixión y les dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado, a esta hora. Esta hora. Ya por allí se escucha el eco de la frase: porque la hora de su juicio ha llegado. Jesús dice: yo he venido para esta hora. Y luego él dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dadle gloria, temed a Dios y dadle gloria. En el Nuevo Testamento, dar gloria a Dios es glorificarlo, alabarlo por su sacrificio en Cristo Jesús, por habernos dado a Cristo.
Y Cristo mismo, llegando a la cruz, dice: Padre, sálvame de esta hora, pero no. Para esto me enviaste. Así que sigue adelante con tu obra de que seas glorificado por la salvación de la humanidad en mi sangre. Que seas glorificado porque por medio de esta entrega a la muerte a favor de toda la humanidad, tú seas glorificado como aquel que me envió para la salvación de todo pecador. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el más grande, el más encumbrado, el Dios creador del universo, se fijó en nosotros y dio a su Hijo para que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna. Ahí está la gloria de Dios y Dios dice: sí, lo he glorificado. Ya he glorificado mi nombre cuando lo envié como bebé allí en esa cuna. Y lo glorificaré otra vez allí en la cruz. Y entonces el Señor Jesús dice aquí: ahora es el juicio de este mundo. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? La hora del juicio de este mundo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ven ustedes aquí cómo estas palabras nos ayudan a interpretar Apocalipsis 14? El Señor Jesús dice: en esta hora, la hora de la cruz, es el juicio de este mundo. Este mundo es juzgado en mí y ha sido hallado culpable, digno de condenación. Y por eso yo voy a la muerte. ¿Entendieron ustedes eso? El juicio se hizo en la persona de Cristo cuando Cristo tomó tus pecados y los míos. Allí Él fue declarado culpable. Ese es el juicio de Dios. Amen a Dios y denle gloria por su sacrificio, porque ya llegó la hora de su juicio. De hecho, cuando el ángel aquí en Apocalipsis 14, 7, dice que la hora de su juicio ha llegado. Vamos a poner esto en español para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí está: ha llegado la hora de la sentencia, del juicio. Esto es el auristo, es decir, es el pasado. Vamos a ver si me sale allí la forma verbal, pero es la forma verbal del pasado. Es decir, que la hora del juicio no es 1844, la hora del juicio llegó cuando Cristo fue condenado por nuestros pecados. Y fíjense ustedes, aquí estamos en Apocalipsis 14, y habla de la hora del juicio. Aquí está la hora del juicio, y aquí está la palabra crisis o criseos. Vamos a verla aquí. Crisis 2020 es la palabra, y es vamos a ponerla también en español para que ustedes lo puedan ver. Acusación, condenación, juicio, juicio, justicia, sentencia. Cuando Cristo fue condenado a la muerte, nos llevó a nosotros. Nosotros fuimos juzgados culpables en Él.
Y por eso le damos gloria, le damos gratitud, le damos alabanza. Este es el mensaje del primer ángel, tal cual ustedes jamás lo habían escuchado. Pero es así. Y fíjense ustedes que esto es Apocalipsis, como acabamos de ver, ¿no? Es Apocalipsis que se usa la palabra crisis. Aquí está. Si nosotros vamos, y está la palabra hora, vamos a ver si está aquí la hora del juicio. Vamos a Juan 12 y encontramos la misma palabra crisis, solamente la forma del sustantivo es un poco diferente por su posición en la oración, pero ahí está. Es la misma palabra, la hora del juicio. Condenación, es decir, en el léxico lo lleva a uno a la misma palabra. Esto no es ningún juicio investigador, esto no es nada de eso. Cristo fue juzgado al tomar nuestros pecados en sí. Él es el del juicio. Esa es la hora de su juicio, como nosotros también lo podemos ver acá. A ver si lo podemos ver aquí en Juan 12. Subiendo acá, Padre, sálvame de esta hora. Vamos aquí al versículo 27. Y encontramos nosotros la misma palabra, la hora de su juicio. Aquí está hora. En el griego es la misma palabra, el 5610 en el léxico de Strong, hora. Ustedes ni siquiera necesitan el inglés para verlo, ¿no? Hora, tiempo, mientras, momento. Puede ser literal o figurativamente. Y aquí está en Apocalipsis 14:7, es la misma. Literalmente o figurativamente, es la hora. Tiempo, momento, oportunidad. Entonces, temed a Dios, amad a Dios por haber dado a Cristo, por el sacrificio de nuestros pecados, dadle gloria, agradecerle, alabadle por el perdón que has tenido, ya que Él ha llegado a juicio en nuestro lugar. Él dice aquí, ahora es el juicio de este mundo y por lo tanto el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque cuando Él resucita, toda acusación del diablo contra nosotros queda muda, porque hemos sido justificados por su muerte, por su sangre. Y ahora somos salvos por su vida, de tal modo que Él queda echado fuera. Pero ¿qué pasa? En la teología, en las visiones de Elena White, y ya eso se los leí yo en otro lugar, el día 22 de octubre de 1844, ella ve que Jesús y el Padre pasan del lugar santo al lugar santísimo. Y maravilla de maravilla, ¿quién queda en el lugar santo? Léanlo ustedes. Vuelvan al video que yo les puse allí, con creo que se llama La Más Grande Herejía o algo así. Satanás queda en el lugar santo contestando las oraciones. ¡Qué aberración! Todo es contra Cristo. Allí queda Satanás, todavía haciéndole la guerra a Cristo. Él no ha sido echado fuera. Él hace de Cristo un mentiroso. De hecho, la doctrina adventista
su interpretación de querer verse retratado acá en Apocalipsis 14, lo único que hace es decirle a Cristo: no, la hora de tu juicio no ha llegado. Tú no llevaste nuestros pecados en la cruz, tú no fuiste juzgado allí en nuestro lugar. Te equivocaste, tenías que esperarte hasta el 22 de octubre de 1844. Eso entonces, y eso tampoco fue muy seguro allí, porque allí se salvan, en el juicio investigador se salvan solamente los que han sido fieles a todos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí no hay sangre que ha perdonado ni nada, allí Satanás no ha sido echado fuera, ahí todavía están luchando. Pero es darle gloria, alabadlo por la cruz. Porque la hora de su juicio ya ha llegado. Claro, Juan vio, él escribe estas cosas pocos años después, unos 40, 50 años después de la cruz. Y por lo tanto él dice: el juicio ha llegado. Juan no está anticipando acá 1844 ni el año 2025. Así que estas palabras del primer ángel, el único retrato que hay aquí es de Cristo y Cristo crucificado. Aquí no hay ninguna iglesia adventista, bautista, metodista, luterana de ningún tipo, ni católica romana, ni ortodoxa, ni ninguna. Aquí el único retrato es el de Cristo. Bueno, van a decir algunos: pero la última parte del versículo 7 habla del sábado y eso no lo pueden quitar. Bueno, vamos a ver ese tema también. De paso, aquí en Juan 12, Jesús está citando a Isaías 53. Y Juan lo ve así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Y aquí sí está retratada la iglesia adventista, porque dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La iglesia adventista se ha endurecido al mensaje de la cruz. Ellos solamente creen en el mensaje de Elena White y del sábado y de los diezmos. Y no quieren convertirse y sanarse. Pero bien, aquí Juan entonces añade y dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, es decir, cuando vio a Cristo crucificado. Llamó a la crucifixión de Cristo, la llamó su gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Bueno, volviendo a Apocalipsis 14, esto de adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí es donde está el más craso error del adventismo, porque cuando el adventismo interpreta estas palabras, adorar a aquel, ellos cambian, ellos le quitan el aquel, y ellos insertan allí y adorad en el día. Adorad en el día séptimo. Y se olvidan totalmente del aquel. Ellos dicen enseguida, ya ven, habla de adoración y habla de la creación. Quiere decir que habla del séptimo día de la creación, la santificación del sábado. Adoren. Pero aquí el Juan el revelador escucha que el ángel dice: adoran a aquel. ¿Quién?
el crucificado, el resucitado. Aquí el ángel no tiene el día sábado en ningún lado de su proclamación. ¿Por qué dice que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Porque todo esto es lo que ha sido dañado por el pecado. Y por lo tanto, Él lo ha redimido con su sangre. Por eso hay que adorarlo. Aquel digno es el Cordero. Eso es lo que dice aquí esta parte. Esa es la interpretación. Adoren a Jesucristo, quien dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Interesante, porque la traducción literal allí es: a todos arrastraré a sí mismo. Adoren a esta gran persona que los compró con su sangre y llevó sus pecados en su cuerpo. Aquí no habla de ningún séptimo día. Eso es pervertir el evangelio, que es lo que habla Pablo en Gálatas 1, que pervierten el evangelio y por eso están bajo anatema. Fíjense ustedes que aquí, para que ustedes vean el contraste, cuando al comenzar Apocalipsis 14, el apóstol dice: miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Bueno, estaba en pie. Dirían tal vez los dominicales, según los adventistas: Jesucristo está resucitado. Él resucitó el primer día, por eso hay que guardar el primer día. Lejos de cualquier imaginación de cualquier teólogo protestante interpretar el texto de que porque aquí dice que estaba en pie, habla de la resurrección y por lo tanto habla del primer día de la semana que se debe adorar en ese día. No, aquí el centro es el Cordero. No sé si entienden mi argumento. Pero a nadie se le ha ocurrido decir que hay que adorar el primer día de la semana porque el Cordero estaba en pie, es decir, estaba resucitado. Ningún teólogo protestante ha dicho tal cosa ni la va a decir, porque Cristo es quien toma el centro, y ojalá más teólogos protestantes estuvieran más centrados en Cristo. De tal modo que aquí, cuando habla de adorar a aquel, ahí sí los adventistas dicen: ya ven, allí habla del sábado porque habla de la creación. No, allí habla es de la creación redimida, la creación que el cielo y la tierra, toda la creación, dice el apóstol Pablo, gime por su propia redención. Entonces, adorad a aquel que ha redimido a toda la creación. Es un mensaje de gozo, es un mensaje de alabanza, es un mensaje que tiene al centro solamente a Cristo y a Cristo crucificado. ¡Qué pena! Sorry, hermanos adventistas, ustedes no están retratados allí. Ese es el retrato de Cristo crucificado. Arrepiéntanse de esa gran herejía, de ese gran craso error. Pongan a Cristo otra vez allí en el centro de ese mensaje, que ese mensaje no tiene nada que ver con ustedes. Así que temed a Dios, amadlo, echen fuera el temor del juicio, dadle gloria por haber subido a la cruz en su lugar, porque la hora de su juicio ha llegado. Él fue juzgado culpable en nuestro lugar, y esa hora llegó en la cruz. Y adórenle, exulten, agradezcan, alaben su nombre, porque Él ha redimido a toda la creación.
Alabado y glorificado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesús por su inmensa gracia. Porque por Él nuestros pecados, que son muchos, han sido perdonados.